Está con nosotros Ricardo Fernández, que es de la Cámara Inmobiliaria Argentina, para hacer referencia a esta situación que podemos calificar de crítica. Fernández, buen día, gracias por estar. Buenos días, gracias a ustedes. Es una situación crítica, es absolutamente fidedigno el dato que acabas de dar, Agostina. Quizás es un poquito más inclusive, pero es un dato bien certero porque surge justamente de la federación que administra todos los consorcios. Esto tiene un componente mixto, por llamarlo de una forma, porque una parte es la situación económica agobiante que puede sufrir determinada parte de la población y que obviamente cuando llega el momento de pagar, la gente que está con problemas económicos y que no le alcanza el dinero para llegar a afrontar todas sus obligaciones a fin de mes, decide pagar por, digamos, en instancias distintas lo más importante primero. Claro. Entonces, si uno es inquilino, si es locatario, casi con seguridad va a elegir que una de sus primeras obligaciones va a ser pagar el canon locativo, porque es su lugar de residencia. El tema de las expensas es un tema preocupante y no de ahora, de hace mucho tiempo. Las expensas, no sé exactamente en qué porcentaje afectan al inquilino, pero es muy alto y varían en toda la ciudad y en el conurbano también. Hay casos en los cuales las expensas representan casi el 80%, o son tan caras, digo, casi como el 80% de lo que se paga por alquiler, ¿no? Y de hecho hay muchos propietarios que tienen que bajar el valor del alquiler porque si no, no se lo alquilan a nadie por lo altas que son las expensas. Pero en esos casos estaríamos hablando de los edificios ya de mayor categoría, con amenities, con muchos servicios, dejando de lado el típico edificio estándar con su encargado y ascensor y nada más. Entonces, en esos casos sí podés llegar a tener un 60, un 70, un 80%, porque el componente es muy grande. Claro. Intervienen muchas personas, no solamente el clásico encargado de ese edificio. Y el componente de expensas... Depende de la cantidad de unidades de departamentos que tenga el edificio, ¿no? Depende también de la cantidad de unidades de departamento, pero básicamente va a depender de los amenities. Cuanto más amenities haya, más personas van a intervenir para que ese edificio funcione correctamente. Y por ende se encarecen las expensas. Claro. Eso, el no pago de las expensas o la mora se da también para quienes son propietarios de un departamento y por una cuestión, ¿hay un porcentaje que incluye también eso en la mora o no? Sí, es menor. Evidentemente es menor porque el propietario, por más que tenga una situación económica difícil, bueno, tiene otros medios y no tiene que estar afrontando el pago del alquiler en forma mensual. Yo les decía al principio, esto es un componente mixto, no solamente es un tema económico, es un tema que viene desde acá en la ciudad desde el 2017, cuando se sancionó la ley 5859, que conllevó cosas buenas, trajo cosas muy buenas, pero también trajo cosas que no salieron bien como se deseaban en el mercado. ¿Cuáles son esas que no salieron bien? Y lo primero que sucedió es que más o menos 5 de cada 10 departamentos desaparecieron del mercado de locación, porque los propietarios decidieron no afrontar la totalidad de gastos que con esa ley se les imponía. Los otros que quedaron aumentaron de forma sideral. Entonces, por querer beneficiar a la parte más débil, llamada más débil, habría que ver si realmente es la más débil, porque también hay propietarios que también están en condición débil, que necesitan para vivir y para comer ese alquiler de ese único departamento. Fue un boomerang, porque directamente lo que valía, por ejemplo, 10.000 pesos pasó a costar 13, 14.000 pesos de alquiler de un día para otro. Y se les hizo más difícil a los locatarios. Hoy en día, a partir de ahí, desde la Cámara Inmobiliaria estuvo innumerable cantidad de reuniones con integrantes del gobierno, con Instituto de Vivienda, con Secretaría de Vivienda y demás, para tratar de evaluar la situación y de sancionar una ley que sea favorable para todos, que no perjudique al inquilino, que en el futuro ese inquilino pueda llegar a ser propietario con un buen crédito hipotecario, que califique, que el inquilino bueno, cumplidor, califique, que tenga prioridad para un crédito, que el propietario no se vea perjudicado, que el corredor inmobiliario cobre los honorarios profesionales como corresponde, porque para ello es un profesional universitario. Se han evaluado muchísimas cosas, muchos puntos, varios proyectos, muchas reuniones. De hecho, este año la Cámara, con participación de CAME, ha creado la Mesa de la Industria Inmobiliaria, con intervención de absolutamente todas las partes, incluyendo también en una de las reuniones estuvo la Secretaría de Vivienda. O sea, es necesaria una ley, pero es necesaria una ley que sea abarcativa
y que consulten, los legisladores, que consulten a todas las partes intervinientes, no solo a la Cámara Inmobiliaria Argentina, a las agrupaciones de inquilinos que están deseosos de participar, a la agrupación de propietarios que están más deseosos todavía de participar, y que con el Estado y con el sector inmobiliario se llegue a un acuerdo y que se sancione de una vez por todas algo que sea beneficioso para todos y que no perjudique a nadie. Claro. Fundamentalmente eso. Al menos hasta hace algunos años ocurría eso, de los contratos de alquiler negro, digamos, que no se blanqueaban concretamente por el hecho que el inquilino por ahí no tenía, o el propietario no tenía declarado ese departamento. Exactamente. ¿Y sigue existiendo eso? ¿Hay un porcentaje importante al día de hoy? Sigue existiendo, y uno de los puntos del proyecto de la ley que se está tratando, ya no ahora, es un proyecto ya viene desde hace 3 años que se vienen haciendo modificaciones, y la que existe en este momento en Congreso, uno de los puntos fuertes es ese: la registración de los contratos de locación, la obligatoriedad, es decir, que tanto locador como locatario, sin consultar, puede denunciar ese contrato. Claro. Obviamente que sería ideal, es ideal, que el propietario esté registrado en AFIP, que emita su factura como corresponde, que el contrato esté registrado, pero que también cobre un canon locativo adecuado a lo que es el departamento que tiene en alquiler. Ujú. Esa problemática se hizo muy visible cuando el gobierno anuncia que se podía deducir de ganancias, por ejemplo, lo que uno paga de alquiler. En función a eso, para poder deducirlo, por supuesto, tiene que haber un contrato que uno tiene que presentar, y en muchos casos lo que pasaba es que una persona que quería alquilar un departamento iba a ver una unidad, le interesaba, pero cuando le preguntaba al dueño, bueno, no lo tengo blanqueado. No te puedo emitir una no te puedo factura, emitir la factura porque no está blanqueado el departamento. Y entonces, en ese caso, el empleado en relación de dependencia no puede desgravar Claro. la parte que le están reteniendo de impuesto a las ganancias. Que era poco, igual, como Poco, beneficio es sí. poco, pero puede Todo ser suma. incluido, exactamente, Todo suma, exactamente, exactamente, puede exacto. ser parte hasta de las expensas que uno paga, ¿no? Bueno, y el tema de expensas, que es lo primero que tocaron ustedes, es preocupante también porque cuando la mayoría de los edificios de los consorcios, cuando X personas dejan de pagar, le trasladan lo que no se paga, lo que no pagan esas unidades funcionales, al resto que sí paga. Ujú. Eso es Entonces, legal, digo, ¿no? no puedo opinar del tema porque no soy administrador de consorcios. Habría que consultarle a la gente, a la Federación de Administradores de Consorcios. Mi opinión es que es injusta. No hablo de legalidad y de En otros ilegalidad. países ocurre eso, ¿no? Está Claro. establecido ya. Pero entonces, al aumento razonable y lógico que voy a tener en mi expensa por X motivos, por aumentos salariales del SUTE, por el encargado, por aumento de la luz, por X motivos, también puedo llegar a tener un aumento porque a lo mejor ustedes dos no pagan y yo sí. Claro. En Entonces, algunos consorcios se hace eso. Lo que Sí. pasa en aquellos que no se hace, también es preocupante porque en realidad no hay fondos para hacer las tareas de mantenimiento básicas Exacto. que tiene que tener Exacto. un edificio. Y esa propiedad comienza a envejecer, por así decirlo, si estamos hablando de una propiedad relativamente prejuicio nueva. para todos. Y es un prejuicio también para el propietario porque su Exactamente. unidad pierde valor. Es un problema que realmente no sé si tiene solución de cómo no afectar al Está pagador establecido. cumplidor. Está establecido así el plazo, por ejemplo, de un inquilino. Deja de pagar las expensas. Paga el alquiler, pero no paga las expensas. Para que tenga que rescindir el contrato el propietario, digamos. Para que pueda rescindirlo por incumplimiento. Por es decir, incumplimiento. sí. Normalmente en cualquier contrato de locación de vivienda se establece que 2 periodos consecutivos de falta de pago de cánones locativos, pago de expensas y otras obligaciones del locatario, se el rescinde propietario tiene la posibilidad de rescindirlo, sí, obviamente con intervención de abogado, Eso, juicio ¿cuán y demás. factible es, digo, en un país donde se te instala alguien en un departamento de una propiedad y te lleva años un desalojo, por ejemplo? Entonces, ante la falta de pago de expensas, ¿cuán factible es que se lleve adelante una suerte de desalojo si no hay intencionalidad de abandonar la propiedad del otro lado? Respecto a eso y a cualquier incumplimiento por parte del inquilino, una de las cosas positivas que tiene la modificación de esta ley que se quiere instaurar es que el desalojo debería ser, a partir de la notificación fehaciente, no más de 90 días. Eso ya es un avance. Porque Sí. realmente para un propietario, insisto, nosotros siempre damos el ejemplo del propietario que tiene una unidad, la tiene en alquiler
pero no porque es un inversionista, la tiene en alquiler porque necesita ese dinero mensualmente para vivir. X motivo, no importa para qué, pero lo necesita para vivir. Entonces, esa persona tiene un problema legal y tiene que iniciar una acción judicial contra alguien que incumplió y que en definitiva va a desocupar el departamento. Hoy en día por ahí tiene que estar, como decía Claudio, un año o más. Claro. Entonces, una ley que se sancione, que haya que registrar contratos, que hay puntos un poco para discutir todavía, como que el inquilino puede presentar dos garantías y dentro de esas dos tipos de garantías el locador está obligado a aceptar las dos. Eso es discutible también, porque quizás el propietario no le interesa o no le gusta ninguna de las dos propuestas de garantía. Pero que haya una metodología para que una unidad, un departamento, una casa se desocupe en un plazo máximo de 90 días por culpa del inquilino, perfecto, está muy bien. Pero repito, Ricardo, siempre y cuando haya intencionalidad por parte del inquilino de abandonar esa propiedad. Siempre está en la instancia judicial y siempre está el abogado que va a estar asesorando para decir, no, quédate, que esto va para largo, o no. Claro. Hay que ver si se pone en práctica y si realmente es avalado por la justicia los plazos que, bueno, Sí. esperemos que sí, entonces podría llegar a ser factible. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos que los propietarios no pagan las expensas por X circunstancias? ¿El consorcio cuándo puede allí demandar y ejecutar Iniciar una acción? Sí, normalmente lo que hacen los administradores de consorcios es que al segundo mes hacen un llamado, al segundo mes de que el propietario no pagó la expensa, hacen un llamado telefónico, mirá que no pagaste. Porque en definitiva, aunque haya un inquilino, el responsable ante el consorcio es el propietario. Sí. Exactamente. Esté o no alquilado, debe el consorcio avisar al propietario de esa unidad. A partir de ahí puede mandar una carta de documento intimando el pago. Tercera instancia es pasar al departamento legal de la administración para iniciar ya la acción legal. Y la cuarta, bueno, ya es el juicio ejecutivo de remate. Lo cual lleva su tiempo. Lo cual también lleva su tiempo y depende del juzgado donde recaiga el expediente, la celeridad con que se designa un martillero judicial y demás. Hay algunos datos en cuanto a la pérdida de rentabilidad para el propietario, aquel propietario que tiene en alquiler una vivienda, tomando como modelo una unidad en Ciudad de Buenos Aires de 2 ambientes de antigüedad media, digamos, perdió un 30% en cuanto a rentabilidad comparado con lo que se podía ganar el año pasado y un 53% si hacemos una comparación 2 años atrás. Digo, para poner en números lo que usted decía antes, ¿no? En cuanto hoy también el propietario está en una situación vulnerable. Está en una situación muy difícil. La rentabilidad escasamente llega a un 2% y es la más baja desde hace 30 años. Claro. Entonces, hoy realmente no es negocio tener una propiedad en alquiler. Tampoco es negocio tenerla vacía para pagar innumerable cantidad de gastos sin ni siquiera tener un ingreso. Pero siempre hay que apartar, reitero, una cosa es el que lo necesita, otra cosa es el que lo hace como un negocio. Si es un negocio, no es beneficencia, se hace para ganar dinero. Entonces, está todo desfasado. Lamentablemente el mercado está desfasado por la suba permanente de la cotización del billete de dólar, todo acompaña. Hay momentos en que la rentabilidad sube un poquitito, pero ha bajado ya desde el año pasado a niveles muy, pero muy bajos que no se conocen esos niveles. Históricamente, en la década del 90, una rentabilidad de un departamento, como decías vos, Agostina, en 2 ambientes, podía tener un 10% de ganancia. Claro. O sea, es infinitamente menor lo que se gana, lo que gana un propietario hoy con tener una propiedad en alquiler. Hay maneras de que tratar de solventar un poquito esa pérdida, pero siempre te quedas atrás. Así especules con distintos porcentuales de aumentos semestrales, cuando llegas al mes 24, siempre estás atrasado con el alquiler. Nos ubicamos ahora edificio tradicional, edificio, con encargado y ascensor, como decía recién vos. El encargado que hace muchísimos años, que le sale al consorcio le costaba un dinero, se jubila y vivía por ahí en el edificio también. Y llegan a la definición los consorcistas o los dueños de los departamentos diciendo, bueno, se va el encargado, ya no vamos a tener encargado con casa adentro y vendrá un señor, un portero, un encargado que hará la limpieza del edificio 4 o 5 horas y se va a su casa.
¿Eso es legal o los Sí. edificios deben tener un encargado o aquellos que tuvieron encargado con vivienda en el edificio seguir manteniéndolo? Te voy a dar la respuesta a medias porque no la sé con certeza. Sé que los edificios en construcción nuevos, los nuevos edificios que se están haciendo, hasta 20 unidades no tienen obligatoriedad de tener encargado permanente con vivienda. No sé, no estoy seguro si se traslada también a los usados. Me parece que sí. No obstante, la mayoría de esos edificios, de los ejemplos que das vos, Claudio, sí lo que están haciendo es trasladar el clásico sueldo del encargado o la encargada, una vez que se jubiló y quedó vacante el puesto, lo tercerizan a empresas que brindan el personal de limpieza, Claro. enviándolo varias veces por semana, X cantidad de horas, y esas empresas se hacen cargo del tema de las cargas sociales Ajá. para ese trabajador. El consorcio solamente le paga un X volumen ¿Y de dinero. abaratan los costos con eso? Abaratan los costos porque encima habitualmente el departamento de portería, el llamado departamento de portería, lo terminan alquilando y ese dinero ingresa al consorcio. El consorcio. Claro. Entonces sí, abaratan. Y si no abaratan, por ejemplo, como decía hace un ratito Agostina, hay un fondo de reserva. Claro. Ese dinero pasa a ser fondo de reserva del consorcio. Claro. O sea, hay que hacer una serie de movimientos para que en todo esté funcionando lo mejor posible. Y cuando digo en todo, o sea, desde el inquilino, porque el inquilino también tiene que mirar a veces. Se me termina un contrato, me conviene, me están pidiendo mucho porque sí, porque Claro. aumentó el departamento. Ahora, ¿me conviene irme? A lo mejor si me tener voy que consigo pagar algo más otra barato, vez. pero Sí, porque- el De combo del garantía, gasto claro. es Del tan inicio del grande. contrato, las comisiones y Es todo tan eso, grande. sí. No, comisiones no, los honorarios, olvídate, porque acá en la ciudad, ciudad no se paga. no se paga desde el 2017. El inquilino no paga honorarios por esta ley que mencionamos desde el 2017. Ajá. Garantía de adelanto es lo que se paga. Un mes de garantía. Un mes de depósito Sí. y el primer mes de adelanto, llamado mes de adelanto, que es el primer mes de alquiler. Claro. Y bueno, con esta nueva ley lo que quieren hacer es trasladar todo eso al país, o sea, que sea una ley nacional, con distintos puntos que pueden llegar a ser algunos problemáticos, otros aceptados muy bien por una parte y no aceptados por la otra parte. Entonces, ese es el tema que debería juntarse Cuando todos los actores. Comenzamos a hablar, Ricardo, decías que han desaparecido del mercado, si antes había 10, ahora hay 5 departamentos Sí, por más X o menos. circunstancias. Sí, sí. ¿Cuál es la oferta total de departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? No tengo la cifra para darte exactamente. Pero a esto voy, ¿hay más demanda que oferta? Sí. Históricamente ha sido así también, ¿no? Desde más o menos el fin de la década del 90 hasta el 2010 dejó de ser así. O sea, Estaba equilibrada la demanda. estaba con muy la equilibrada oferta. y la alocación que salía al mercado con un valor un poquito superior, o sea, lo que se llama sobretasado del valor correcto del mercado, tardaba en alquilarse. Claro. La primera mitad de la década del 90 era impresionante. Vos sacabas algo en alquiler y había 15 personas diciéndote por favor quiero alquilarlo sin verlo. Claro. Últimamente no está pasando eso, pero ¿qué pasa? Sacás una unidad en alquiler buena, inmediatamente la alquilás al otro día. Inmediatamente. Y si tuvieras 10 igual, al otro día las alquilás las 10. O sea, es mucha la demanda. En cuanto al mercado inmobiliario en sí, sobre todo la compra-venta, se ha hablado de mucho a partir de la implementación de esta suerte de cepo, de un mercado paralizado de transacciones que han quedado a mitad de camino. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, cuando surgió la resolución del Banco Central implementando el máximo de compra de billete de dólar de hasta $10.000 estadounidenses para las operaciones inmobiliarias, inmediatamente la Cámara Inmobiliaria tuvo una reunión al día siguiente con el presidente del Banco Central, con Guido Sandlelis, y después con el ministro de la Cunza. Debido a esa buena recepción que hubo por parte de los funcionarios, se logró que, si bien se había pedido que se llevara 150.000, se llevó hasta 100.000, el tope. Inmediatamente, con ese tope de compra de billete de dólar hasta $100.000,
Se destrabaron aproximadamente 3.000, 4.000 operaciones que estaban imposibilitadas de llegar a escriturar. Muchas por gente que tenía de repente algún dinero en plazo fijo, alguno que tenía ahorro en pesos, que son los menos, obviamente lo sabemos. Algunos créditos todavía hay, pocos, pero hay. Entonces todo ese combo de personas necesitaba sí o sí que el banco, tu banco, te vendiera los dólares para escriturar en el mismo día. El ida y vuelta en ese mismo momento, para que el escribano te escriture. Se destrabaron. Ahora, 100.000 está bien y no alcanza. Claro. No alcanza. Debería ser un poco más. Se siguen las gestiones como para que ya que destrabaron, tuvieron la buena voluntad de destrabarlo. Siempre esa es la autorización si es primera vivienda, ¿no? Tiene un tope, o sea, sí, tiene un tope para primera vivienda, pero también hay posibilidad de comprar en caso que sea para segunda vivienda, que no va a ser lo mismo. Es lo mismo que un crédito UVA. Si es primera vivienda, tienes una tasa mejor y preferencial con respecto a que si yo tengo 3 propiedades y voy a comprar la cuarta, claro. obviamente. Pues si yo tengo una propiedad, por ejemplo, de $200.000 Sí, y voy sí. a comprar una de $400.000, me Sí. faltan $200.000, supongamos que tengo los pesos. Tenés los no pesos. los puedo comprar, puedo No. comprar solamente $100.000. Podés comprar $100.000 y Inmediatamente la transacción se me frena. salvo que tenga la parte vendedora, tenga la muy buena voluntad de tomarte el otro Claro. equivalente de esos pesos, En tomarte esos pesos equivalentes a los otros $100.000 que vos no tenés en billete de dólar. Sí, y esa misma persona, si me acepta eso, no puede comprar, después no puede comprar dólares, se queda con los pesos. Exactamente. Por eso se empieza a trabar de un lado y del otro. Exacto, exacto. Encima, a ver, O ir comprando $10.000. Por mes, sí, bueno, cuando llegue. Y no sabes sí. qué puede pasar. eso sería una Hoy a alternativa. 60, mañana te Y- lo O debo. te hacen ¿no? escala, dice al valor que cotiza ese día. Y Dentro de 10 es- meses no sabes lo que y puede esperar que en el mes 10 puedas comprar algo. Al margen del chiste, no, es preocupante, Sí. pero yo creo que más o menos la base de los $100.000 surgió de también el cupo que está saliendo con Procrear, de créditos hipotecarios Procrear, bueno, más o Pero menos ¿cuántas hay una propiedades? relación, Digo, una relación. ¿La mayor parte de las propiedades que se venden tienen ese valor menor a los $100.000 o representan un No. porcentaje por eso? No, es lo mínimo, Por es eso. lo mínimo. O sea, vos podés encontrar inmuebles en venta, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 50, 55.000, $65.000. No van a estar, obviamente, en barrios que uno normalmente quisiera vivir, o en el estado en que uno diga, Claro. puedo vivir en esa vivienda. Lo económico, digamos, en las mejores zonas de la ciudad, no bajan de 90.000, 100.000, 110, 120.000. Claro, por eso digo, ¿en cuánto movilizó el mercado que estaba Bueno, paralizado? Por ahí Una habilitó autorización. 3.000 o 4.000 que estaban Claro, trabadas. que estaban pero digo, trabadas, que estaban trabadas. ¿Qué porcentaje del mercado, de las operaciones que se realizan en el mercado, representan menos de $100.000? ¿Un 10%? ¿20%? Yo personalmente Sí. yo creo que no llega ni al 10%. Claro, sí, por eso. No creo que O llegue sea, al es 10%. necesaria Sí. de manera urgente Sí. otra medida u otra autorización. También hay que por tomar parte en del cuenta de central. que la gran cantidad de operaciones inmobiliarias en el total, no por magnitud de cantidad, digo gran, que se realizan hoy en día, son operaciones de personas que están vendiendo su inmueble Y y con comprando. ahorros están comprando algo Ujú. superior. O sea, el caso que vos dijiste, Claro. tenías los 200.000 ahorrados y sí, vendiste tú la de 200, pero compras la de 400, pero con ahorros propios. Claro. Entonces, ese es el tipo de operación que también se está dando. No necesita crédito y en definitiva tampoco le importa si podés comprar 10.000 o 100.000. Pero para el grueso de las personas que necesitan sí pasar pesos a dólares, habría que ajustar un poquito más para que esto termine de reactivar un poco más. Básicamente también porque se sigue construyendo, hay un poquito menos, pero hay buena cantidad Hay de construcción, hay mucha construcción. Y con la implementación del boleto electrónico digital que sacó la Cámara Inmobiliaria, el gestor digital documental, todo esto se presentó en el mes de abril en el Centro Cultural Kirchner. Entonces, son elementos que ahora comprar en Pozo no es ya nada más para el inversor.
Ahora podemos comprar cualquiera de nosotros particulares. Vamos a esperar X cantidad de años para que nos den la unidad para poder vivir. Pero antes era un exclusivo para el inversor comprar en Pozo. Hoy, con la posibilidad de registrar ese boleto de forma digital con el gestor documental de la Cámara Inmobiliaria y que ese boleto sea inscripto en el registro de la propiedad inmueble, y eso es tremendamente fabuloso. Claro, Garantiza, porque uno dice, bueno, a ver, yo tengo mis ahorros, quiero comprar un departamento, a lo mejor soy locatario, soy inquilino, pero tengo la posibilidad de comprar algo en Pozo y esperar 4 años o 3 años para que me lo den. Bueno, esta es la forma, entonces, pero tengo que liberar un poquito más. Debería existir la posibilidad que se libere un poquitito más para que pueda acceder otra porción del mercado que va a quedar limitada. Va a quedar limitada porque no van a poder comprar más de $100.000. Ante esta crisis y las pocas escrituras que se realizan por año, hablando acá de la Ciudad de Buenos Aires, ¿ha bajado el precio de la propiedad, el metro cuadrado? No. Lo que ha bajado es la forma de cerrar las ventas. Si retrocedemos 2 años atrás, vos tenías un departamento en $100.000, venía Agostina, me decía, me gusta el departamento de Claudio, te hago una reserva y te oferto $95.000. Esa era la oferta que iba a hacer ella, esperando de que vos la aceptaras. Y vos venías a mi oficina, me preguntabas, me consultabas por la oferta que te transmitíamos, con reserva previa, obviamente, porque de palabra no se hacen estas cosas. Y vos me decías, Ricardo, ¿qué te parece? ¿Le podemos contraofertar 97, 98? Y yo te iba a decir que sí. Se lo trasladábamos a ella y ella iba a hacer el esfuerzo para pagar. O sea, ibas a pagar muy poco menos del precio de venta. El mismo departamento hoy en $100.000, ella viene y te va a ofertar 85. Claro. Y vos, consejo mío, Claudio, pensalo. Claro. Pensalo. Vos podés decir, no me alcanza, perfecto, seguimos esperando que alguien te pague más por tu departamento. Que Ahora, aparezca el novio, como se dice. que aparezca el novio, pero ¿cuándo va a aparecer? Porque lo primero que vas a tener que pensar, y no hace falta que te lo diga el corredor inmobiliario, es, a ver, ¿cuánto está el dólar hoy? ¿Cuánto estaba hace 2 meses? ¿Cuánto va a estar después del 27? ¿Cuánto va a estar en diciembre? ¿Cuánto va a estar después de las vacaciones? Entonces, ¿va a aparecer otra Agostina que me va a pagar más de 85? Podés contraofertarle para ver si ella se arrima un poquito más a ese precio de 100.000. Pero ella sabe cómo está el mercado. Entonces, lo que bajó en realidad, discúlpame, que bajó en realidad es la negociación, la forma de negociar. En definitiva, hay una baja, pero no por baja de precio de en lo oferta. concreto el precio final en la escritura que se firma, el precio es más bajo, pero en las la publicación o la tasación es la misma. En la tasación sí, por lo menos lo que aconsejamos es que sí. Pero el propietario no cede. No suelen ceder, digamos, prefieren publicarlo a un precio más alto. Algunos sí y otros no, depende de la necesidad del propietario de vender, ¿no? Sí, el propietario debería siempre tomar el consejo del corredor inmobiliario matriculado, que es el que le está diciendo, mira, hoy tu inmueble vale esto, claro, con la condición del mercado, con la condición del dólar, con la condición económica del país, hoy tu departamento vale esto, no vale más. Ricardo, por último, de las operaciones pocas que se realizan, la gente en términos generales hoy se muda para achicarse, porque se divorcia o porque se agranda la familia. ¿Qué descripción haces digo, hay gente que hoy se muda por agrandarse en términos de inversión o principalmente son porque tienen que hacer sí o sí un cambio ante, por ejemplo, el nacimiento de un bebé o un casamiento o un divorcio? Hoy yo creo que debe estar bastante parejo. Igualmente debe ser mayor el porcentaje, por poner un número estimativo, poner un 60-65% de personas que se achican o familias que se van desmembrando. Claro. Pero siempre es grande el porcentaje que es el que nunca entra en créditos hipotecarios. Claro. Es grande el porcentaje de personas que de un departamento de 2 ambientes, por necesidad o por comodidad, pasa a un 3 ambientes, y el que puede pasar de un departamento más grande a una casa o a un PH también, eso sucede. Es una cuestión de comodidad, de confort. O sea, todos en un momento anhelamos algo más de lo que tenemos y si económicamente podemos, lo hacemos, independientemente de que
el grupo familiar se extiende, se agrande, se extienda o no. Claro. Entonces, ese siempre es el porcentaje de operaciones que se realizan independientemente de lo que pase económicamente en el país o de lo que pase con el dólar. Claro. Gracias, Ricardo. No, Muy por claro, favor. muchas Gracias a gracias. ustedes.